La anciana dijo: «Estoy enferma. No puedo caminar. ¿Puedo quedarme una noche?». Lo que sorprendió al pueblo fue el viento, salvaje e implacable, que descendía de las blancas crestas y llenaba los pinos con un largo y hueco aullido. Arrastraba la nieve como puñados de cristales rotos, arremolinándose por el valle hasta que incluso el sendero se desvaneció bajo su peso. La pequeña cabaña de troncos se acurrucaba solitaria contra la ladera, su chimenea escupiendo humo en medio de la tormenta. Dentro, un hombre sentado frente al fuego afilaba su cuchillo. Cada golpe cantaba suavemente sobre la piedra mojada, su respiración era firme. Bon no era un hombre al que la gente buscara. Había construido esa cabaña con sus propias manos hacía 10 inviernos, y desde entonces, apenas había hablado. Su rostro estaba esculpido por años de sol y escarcha. Su barba estaba surcada de canas, sus ojos eran del color del hielo derretido. En el pueblo de abajo lo llamaban el hombre de la montaña, a veces con respeto, a veces con lástima. Había aprendido a vivir con ambas. La noche se hizo más profunda, el viento arreció. Arrojó otro leño a las llamas y observó cómo las chispas saltaban como pajarillos intentando escapar. Se dijo a sí mismo que el mundo exterior había desaparecido. Solo lobos, nieve y silencio. Entonces llegó un sonido inesperado. Un golpe, suave, vago, apenas perceptible. Luego, 3 golpes irregulares, rápidamente ahogados por la tormenta. La mano de Bon se congeló sobre el cuchillo. Por un instante, pensó que el viento lo estaba engañando, pero el golpe volvió a sonar, más débil ahora. Una voz humana amortiguada por la nieve. Se levantó lentamente, las tablas crujiendo bajo sus botas. Al abrir la puerta, el viento irrumpió, azotándole la cara con hielo. Detrás se alzaba una pequeña figura, una anciana, encorvada bajo el peso de la tormenta, con la nieve adherida a su cabello como ceniza. Sus manos temblaban al extenderlas, con las palmas vacías. «Estoy enferma», dijo, con la voz temblorosa como cristal. «Ya no puedo caminar. ¿Puedo quedarme una noche?». Bon miró más allá de ella, solo oscuridad y una blancura que se deslizaba. Estaba sola. Su chal estaba empapado. Sus botas, finas. Su aliento, un fantasma en el aire. Debería haberle dicho que no. Las montañas tenían reglas, y la primera era la supervivencia. Los extraños suponían un riesgo, pero algo en su forma de mantenerse allí, negándose a caer, le impactó. Era toda fragilidad y terquedad envuelta en nieve. «Pasa», murmuró. Ella no dudó. El calor del fuego le golpeó la cara y jadeó. Un pequeño sonido de alivio que se sintió como una plegaria. Bon cerró la puerta y el mundo exterior se desvaneció. Se dejó caer junto a la chimenea, con las manos hacia las llamas. Tenía los dedos azulados, hinchados en los nudillos. Bon sacó una manta del catre y la envolvió sobre los hombros. Ella asintió en agradecimiento, pero sus ojos no se apartaron del fuego. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Marta», dijo tras una pausa. «Marta Hall». Vertió agua en una tetera y la puso sobre el fuego. «Has venido desde muy lejos para hacer invierno». «Iba a casa de mi hermana, pasando Coyote Bend». Ella sonrió levemente. «Parece que el camino no me quería». Bon gruñó. Con este tiempo, ya casi no quedaba camino. Un silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por el crepitar de la leña. El rugido de la tormenta afuera se suavizó hasta convertirse en un susurro. Bon le sirvió el té cuando hirvió, y ella bebió con manos temblorosas, el vapor enroscándose alrededor de su rostro surcado de arrugas. Él vio en la luz a una mujer que alguna vez fue fuerte. Quizás una maestra, o alguien que solía ser imponente antes de que los años la hubieran transformado. «¿Vives aquí solo?», preguntó ella con dulzura. Él asintió. «Es más seguro así». Sus ojos se posaron en él, curiosos pero amables. «Seguro no siempre significa vivo». Bon no dijo nada.
Se quedó mirando el fuego, con la mandíbula tensa. Las palabras se le habían quedado grabadas más profundamente de lo que esperaba. Ella se quedó dormida poco después, apoyando la cabeza en el respaldo de la silla. Bon echó otro leño al fuego, observando cómo su sombra temblaba en la pared. Afuera, la nieve seguía cayendo suave y constante. Debería haberse sentido invadido, pero la cabaña no parecía más pequeña con ella dentro, solo más cálida. Al amanecer, la luz era de un azul pálido. Bon la encontró despierta, pero con dificultad para levantarse. Ella hizo una mueca de dolor al intentar ponerse de pie. No, dijo él con brusquedad. Te vas a caer. Solo necesito estirarme. Su respiración se volvió agitada. Llevo 3 días caminando. Sirvió estofado de una olla que había dejado cerca de la chimenea. Ella le dio las gracias con la mirada más que con palabras y comió despacio, con cuidado, como si los buenos modales aún importaran incluso en el fin del mundo. Él le preguntó de dónde venía. Ella le habló de un pueblo junto al río donde enseñaba a los niños a leer y escribir en una escuela no más grande que un granero. Solían traerme flores silvestres en primavera, dijo en voz baja. Pensaba que moriría allí. Entonces llegó el incendio de la pradera, se llevó la escuela, mi casa, a mi marido. Todo menos este viejo chal. Bon removió la olla, fingiendo no escuchar con atención. Pero vio cómo sus dedos recorrían la tela gastada de aquel chal como si fuera una reliquia. No te quedaba nadie. Sí, dijo ella, con la mirada perdida. Una hermana muy lejana. Pensé que la encontraría antes de que llegara la nieve. Sonrió débil y cansada. Parece que la montaña me encontró primero. El resto del día, Bon cortó leña afuera. Necesitaba el trabajo, el ritmo limpio del hacha para distraerse. No estaba acostumbrado a la compañía. Cada sonido que ella hacía adentro, su tos, sus movimientos, rompían la quietud con la que había vivido durante años. Sin embargo, de alguna manera, no le molestaba. Esa noche, ella intentó levantarse de nuevo y casi se cae. Bon la sujetó del codo. Tenía la piel caliente por la fiebre. No deberías haberte alejado del fuego, dijo él. No te molestaré mucho, murmuró ella. Solo necesito descansar. Él negó con la cabeza. No eres una molestia. Solo no te mueras en mi cabaña. Su risa fue seca, sorprendiéndolos a ambos. Haré lo que pueda. Encontró medicina en una caja de lata, los últimos restos de las hierbas de su madre. Ella lo observó machacarlas con cuidado en agua. No se lo esperaba de un hombre tan rudo. Ya has hecho esto antes, dijo. Él vaciló. Hace mucho tiempo. ¿Para tu esposa? ¿Para un niño? Respondió en voz baja. No le sirvió de nada. Ella no preguntó más. El silencio que siguió no fue pesado. Era de esos que comprenden la pérdida sin necesidad de palabras. La nieve afuera volvió a espesarse, rozando las ventanas como un espíritu inquieto. Bon avivó el fuego, cuya luz se extendía por las paredes. La habitación olía a pino, humo y hierro viejo. Ella lo observó trabajar. Me recuerdas a uno de mis alumnos, dijo, testaruda. Nunca hablaba mucho, pero su corazón era bondadoso una vez que se le oía latir. Él la miró. Mintió. Lo último que supe, susurró ella, es que se fue a la guerra. Nunca regresó. Bon apartó la mirada. Sus manos dejaron de moverse. La tetera siseó suavemente, rompiendo el silencio. Cerró los ojos, sumiéndose en un sueño ligero, con la respiración superficial pero tranquila. Bon estaba sentado frente a ella, con el cuchillo aún en la mano, mirando fijamente las llamas como si pudieran responder a alguna pregunta que había olvidado formular. Los días transcurrían así, lentos como el hielo derritiéndose. La tormenta se negaba a amainar. Bon cazaba cuando podía, trayendo conejos y leña seca. Marta se debilitaba, pero su espíritu permanecía inquebrantable.
Comenzó a leer en voz alta una pequeña Biblia que guardaba en su atillo, con voz baja y quebrada, pero firme. Cuando tuve hambre, me disteis de comer, leyó una noche. Cuando fui forastera, me acogisteis. Bon no dijo nada, pero sus manos se detuvieron sobre el fuego. Las palabras parecían resonar en la cabaña, tocando cada rincón. ¿Lo crees? Preguntó finalmente. Lo intenté. Asintió una vez. Supongo que intentarlo es todo lo que podemos hacer. Afuera, los lobos aullaban desde lo profundo del bosque. El sonido la estremeció, pero Bon solo escuchó. Luego echó otro leño al fuego. No se acercarán, dijo. El fuego ahuyenta a la naturaleza salvaje. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Ahuyenta algo más que eso, creo. Él la miró a los ojos, sin saber si se refería a los lobos o a la soledad. A la mañana siguiente, el sol regresó, tenue e incoloro, pero suficiente para hacer brillar la nieve. Bon salió a buscar agua. El valle se extendía silencioso y blanco, ininterrumpido. Sintió el frío quemarle los pulmones, sintió algo puro en ellos. Cuando regresó, Marta miraba por la ventana, con una leve sonrisa. Soñé con la escuela otra vez, dijo. Los niños estaban allí. Cantaban. Bon les sirvió té. Los extrañas. Yo extraño sentirme necesaria, dijo ella simplemente. Él no dijo nada. Las palabras se le quedaron grabadas mientras trabajaba, mientras las horas transcurrían lentamente. Esa noche, se sorprendió tarareando una vieja melodía. Una nana que no había escuchado desde el invierno anterior, cuando cantaba con sus hijos. El sonido lo sobresaltó. Se detuvo, avergonzado, pero Marta sonreía. Tienes una voz amable, dijo. No me sirve de mucho. Entonces quizá la tome prestada hasta que recupere la mía. Él negó con la cabeza, pero ella rió suavemente. Y en esa risa, algo cambió en la cabaña. Ya no parecían dos extraños sobreviviendo, sino dos almas descongelándose. Al caer la tarde, Bon salió de nuevo a Splitwood. La nieve caía de los árboles en láminas plateadas. Cuando regresó, vio a Marta durmiendo junto al fuego, con el rostro sereno y el chal deslizándose de sus hombros. Extendió la mano para acomodárselo. Debajo de la tela, asomaba un trozo de papel doblado, amarillento, arrugado por los años. Sin querer, lo abrió. La tinta estaba descolorida, pero reconoció la letra antes de que se formaran las palabras. Su propio nombre aparecía en una esquina. Una carta dirigida al padre de Eli Bon. Su corazón se aquietó, la habitación se volvió borrosa. Miró a la mujer dormida, su respiración superficial pero regular, y la verdad lo golpeó como un rayo en la nieve. La desconocida en su puerta no solo estaba perdida. Venía del mismo pasado que él había intentado enterrar durante 10 inviernos. El viento volvió a soplar afuera, susurrando contra las ventanas como si supiera un secreto que él no estaba listo para afrontar. La nieve aún cubría las montañas cuando la carta se le escapó de las manos a Bon. El papel tembló entre sus dedos. La tinta se había desvanecido, pero era lo suficientemente nítida como para revelar los años que había intentado enterrar. El nombre de su hijo, Eli Bon, escrito con la caligrafía pulcra de una maestra. La misma caligrafía que ahora temblaba junto al fuego. Marta se removió entre sueños, su rostro sereno bajo la manta, ajena a que su rescatador acababa de descubrir quién era en realidad. Bon dobló la carta lentamente y la volvió a colocar bajo su chal. Su respiración se entrecortó, entre la tristeza y la admiración. Afuera, la voz de la tormenta se suavizó, como si también esperara a que él hablara. Los días que siguieron se confundieron, grises y blancos. Marta se debilitaba. Su tos se agudizaba. Bon cortaba leña hasta que le sangraban las manos. Más para ahogar sus pensamientos que para calentar la cabaña. Cada crujido de su silla le recordaba al hijo que había perdido.
El niño que una vez había corrido riendo por esa misma ladera antes de que la guerra se lo llevara. Pensó que el aislamiento podría acallar ese recuerdo. Se había equivocado. Solo había dejado espacio para que el fantasma resonara. La quinta mañana, ensilló su caballo y cabalgó a través de la nieve que le llegaba al pecho. Necesitaba medicinas, necesitaba ayuda, necesitaba algo que hacer además de ver respirar a una mujer moribunda. El pueblo se encontraba a 20 metros ladera abajo. Un puñado de chozas se apiñaban cerca del río helado. Al llegar Bon, las cabezas se volvieron. El herrero dejó de martillar. Las puertas del salón se abrieron con un crujido. «Ese es el ermitaño», murmuró alguien. «¿Sigue vivo?» Bon desmontó en la botica, con el abrigo cubierto de escarcha. El dependiente, un hombre delgado de ojos penetrantes, lo miró fijamente. «No esperaba verte por este lado de la montaña. Necesitas quinina», dijo Bon, «y también para la fiebre de la corteza de sauce». Negó con la cabeza. La anciana la encontró en la tormenta. El hombre frunció el ceño, pero preparó la receta. Para cuando Bon se dio la vuelta para marcharse, se había congregado una pequeña multitud afuera. El herrero se apoyó en su martillo. «¿Ahora das refugio a vagabundos, Bon?» Bon apretó la mandíbula. «Está enferma». El herrero escupió en la nieve. «Hay muchos enfermos. No es asunto nuestro salvarlos a todos». Bon no respondió. Montó a caballo y se marchó. Los murmullos lo seguían como humo. Para cuando llegó de nuevo a la cresta, la luz se había desvanecido. Linterna en una mano, gafas de sol en la otra. Luchó contra el viento hasta que la cabaña apareció a la vista, con su única ventana brillando tenuemente. Cuando entró, Marta estaba despierta pero pálida, con la mirada perdida. «No deberías haberte ido», dijo débilmente. «Necesitabas esto. Alzó la medicina. Pronto estarás bien». Su sonrisa era pequeña pero firme. «He tenido razón antes, incluso al morir». «No digas eso. He visto suficientes inviernos. Hijo». Las palabras se le escaparon de la boca como un suspiro. Se contuvo y susurró: «Perdóname, costumbre». Él la miró fijamente, con el corazón apesadumbrado. «¿Conocías a mi hijo?» «Sí», dijo ella en voz baja. «Era valiente. Una vez salvó a unos niños de una estampida. Decía que su padre le había enseñado a ser valiente». Bon se dejó caer en el taburete. El peso de los años lo oprimía. «No le enseñé lo suficiente. Tú le diste fuerza». Lo vi en sus ojos. La miró entonces, y algo dentro de él se quebró en silencio, como hielo que se resquebraja bajo el sol. Esa noche, su fiebre empeoró. Bon se sentó a su lado, secándole el sudor de la frente, dándole cucharadas de caldo cuando se movía. Murmuraba fragmentos de oraciones, retazos de viejos himnos. Al amanecer, por fin se durmió, con una respiración superficial pero tranquila. Bon permaneció despierto, observando cómo el fuego se reducía a brasas. Al anochecer, la tormenta regresó. El viento rugía como un animal arañando las paredes. Bon la envolvió con todas las mantas que tenía. Entonces lo vio. El fuego apenas se apagaba, la leña había desaparecido. Tuvo que ir a buscar más afuera, aunque la noche era casi cegadora. Abrió la puerta y entró en un caos blanco. La nieve le azotó la cara, congelándole la barba. La leña yacía medio enterrada a 50 pasos de la cabaña. Luchó contra la nieve acumulada, cargó montones de leña, resbaló una vez, casi se desvaneció en la tormenta. Cuando volvió a entrar, su abrigo estaba cubierto de hielo. Marta lo miraba con los ojos abiertos. «Morirás si sigues así», susurró. «Entonces moriremos calientes», murmuró él, avivando el fuego. Durante un largo rato, ninguno habló. Luego, débilmente, ella dijo: «Eres un buen hombre, Bon». Él negó con la cabeza. «Demasiado tarde para eso», sonrió ella. Una sonrisa que perdona sin palabras.
La misericordia nunca llega tarde. Después de eso, sus fuerzas flaquearon. La segunda noche, apenas podía incorporarse. Bond se sentó junto a su cama, con la Biblia abierta donde ella la había dejado. Intentó leer, pero las palabras le costaban en la lengua. Cuando era una extraña. Se detuvo, con la voz quebrada. Me acogiste, terminó ella en voz baja. Sí, Bond. Me acogiste. El viento de afuera se calmó, como si la montaña misma escuchara. Al amanecer, oyó cascos en el silencio. Una figura se acercaba por el sendero inferior. Un médico, delgado y temblando, guiado por una gallina de granja a la que Bond había sobornado con carne de venado y café para que lo guiara por los senderos. El médico la examinó, negando con la cabeza. No puedo hacer mucho más que rezar. Sin embargo, es más fuerte de lo que parece. Bond permaneció a su lado todo el día, tomándola de la mano mientras el médico se marchaba. Ella oscilaba entre el sueño y la vigilia, a veces pronunciando el nombre de su hijo, a veces susurrando versículos de las Escrituras. Al caer la noche, giró la cabeza hacia él. Él habría estado orgulloso de ti, murmuró ella. Bond tragó saliva con dificultad. Yo no estuve ahí para él. Tú estás aquí para mí. Quizás sea lo mismo. El fuego crepitó suavemente. La luz de la nieve se filtró por la ventana, azul y silenciosa. Bond permaneció inmóvil. Durante horas. Cuando finalmente lo hizo, fue solo para avivar el fuego, como si se negara a dejarse vencer por la noche. Ella durmió hasta la mañana. Por primera vez en semanas, su respiración era tranquila. Bond salió. El mundo se había transformado. La tormenta había amainado. El valle brillaba como un espejo bajo el sol naciente. Cada árbol estaba plateado por la escarcha. Se quedó allí de pie, con la cabeza descubierta, sintiendo el aire fresco y vibrante en el pecho. Pensó en la carta, pensó en su hijo, pensó en cómo, al salvar a una desconocida, se había encontrado con el único vestigio de su pasado que aún respiraba. Cuando regresó, ella estaba despierta, sentada erguida por primera vez en días. Es hermoso, susurró, con la mirada fija en la ventana. Todo ese blanco, como si el cielo se hubiera olvidado de cerrar la puerta. Sonrió levemente. Te estás poniendo poético. Quizás se me esté pegando algo. La primavera tardó en llegar ese año. Para cuando la nieve se derritió lo suficiente como para despejar el camino, Marta ya podía caminar con bastón. Bond la ayudó a subir a su caballo y cabalgaron juntos hasta el pueblo. Las cabezas volvieron a girarse, pero esta vez nadie dijo nada. Llevaba puesto su mismo chal gastado, con los ojos brillantes a pesar del peso de la edad. En la botica, el dependiente pareció sorprendido. «Sobreviviste al invierno». Bond asintió una vez. Los dos lo hicimos. El herrero se acercó con la mano en la mano. Te he dicho que casi se congela. Bond miró a Marta y luego al hombre. Me salvó. Las palabras se posaron en la plaza como nieve al caer, suaves, innegables. Marta se quedó un tiempo en el pueblo, ayudando en la escuela de la iglesia. A los niños les encantaban sus historias, su dulce forma de hablar. Bond la visitaba a menudo, aunque nunca se quedaba mucho tiempo. La gente del pueblo empezó a dejarle pan junto a la puerta de su cabaña, herramientas remendadas y notitas que simplemente decían, gracias. Para el verano, apareció un letrero al pie del sendero, Merci Creek. Nadie se atribuyó la autoría, pero todos sabían por qué estaba allí. Ese otoño, cuando volvieron las primeras heladas, Bond cabalgó de nuevo. Marta lo esperaba junto al río, sentada en un banco que los niños habían construido. Parecía frágil pero contenta, con el viento agitando su chal. Debería darte las gracias, dijo ella cuando él desmontó. Me regalaste un último invierno inolvidable. Él negó con la cabeza. Le diste sentido. Se quedaron sentados juntos hasta el anochecer, hablando poco. Cuando él se fue,
Ella le puso la carta doblada en la mano. «Quédatela», dijo. «Ahora nos pertenece a los dos». Cabalgó a casa bajo un cielo dorado y violeta. Las montañas se alzaban imponentes, vastas y silenciosas. Al llegar a su cabaña, colgó la carta sobre la chimenea. El fuego la captó con un destello de luz, sin quemarla, pero manteniéndola allí. El recuerdo se transformó en calidez. Aquella noche, soñó con su hijo de pie al borde del bosque, sonriendo, con la nieve cayendo a su alrededor como una bendición. Al amanecer, las montañas volvieron a la vida, y Bond también. Salió, respiró el aire frío y puro, y susurró para sí mismo: «La misericordia aleja a la naturaleza salvaje». Y allá abajo, en el pueblo que una vez se burló de él, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar.